Una vez más, bienvenidos. Es siempre un placer de tenerles, de que nos acompañen. Tenemos un grupo de personas que son fieles. Y bueno, queremos mandarles un abrazo en medio de esta situación difícil por la cual estamos pasando. Y saben una cosa, hoy voy a hacer un poquito más, a ver cómo lo puedo poner esto. Voy a ser polémico porque quiero hacer una reflexión en base a la crisis social que está viviendo el mundo, especialmente en nuestro continente norteamericano, nuestro continente americano, debo decir. Esto es algo que sucede en todo el mundo, pero bueno, nosotros vivimos en este continente, lo que pasa en Europa no nos afecta o no nos interesa en este caso. Así que me gustaría sí que envíen sus comentarios, los que nos siguen en el canal, en el Facebook, porque quiero saber la opinión de ustedes y traten de darme una opinión de perspectiva bíblica. Es decir, quiero que los cristianos empecemos a pensar como cristianos y no a pensar condicionados por las tendencias sociales del mundo contemporáneo. Yo sé que nosotros llevamos en nuestros hombros la mochila de nuestra educación, de las ideas que pululan en la actualidad. Pero el cristiano tiene que tratar de liberarse de todo eso y llevar la mente de Cristo. Entonces los quiero desafiar a que traten de hacer comentarios a lo que vamos a hablar. Es muy controversial, vuelvo a repetir, y poder entender o pulsar el sentir del pueblo de Dios en estas horas en las que estamos viviendo. Vamos a trabajar con Isaías capítulo 5 y capítulo 6, más me voy a concentrar en el capítulo 5, el capítulo 6 voy a mirar un par de versos, nada más. Y el título es El colapso del hombre, o si quieren, el colapso de la sociedad, indistintamente. Necesidad de un Salvador. Dijo el director del Trudeau Center en Canadá, Thomas Homer Dixon, todo apunta a que estamos abocados al colapso de las sociedades modernas. Hay una señorita que escribió un ensayo acerca de la situación que se está dando y parte del ensayo es tomado de algunas de las ideas de Homer Dixon. Y una de las cosas que dice este señor, de la cual toma nota esta muchacha, es que se los leo textualmente para que piensen un poco en lo que este señor dice. En los últimos 50 años, en gran medida, por el enorme crecimiento de la población mundial y la formulación de la economía mundial, la humanidad y el medio ambiente natural han evolucionado hacia un sistema sociológico que amenaza el planeta. Como resultado, crisis financiera, terrorismo a escala global y desastres naturales. Son algunas de los males desestabilizadores emergentes. Las instituciones son insuficientes para afrontar los cambios, por lo que la organización a pequeña escala y la colaboración entre grupos reducidos de manera independiente a la política general podrá ser una solución. En otras palabras, a ver, si sintetizamos un poco la idea que sugiere este hombre, es que quizás es mejor volver al tribalismo
que volver a Dios. Básicamente eso es lo que nos dice este hombre. Es decir, que la solución estaría no en volver de regreso al Dios que nosotros abandonamos, por lo pronto en el huerto del Edén, y luego seguimos haciendo a través de toda la historia. No, señor. La solución a la problemática social actual en nuestro continente es de volver a estados primitivos de convivencia. A esto yo le llamo francamente involución. En lugar de movernos hacia adelante al progreso, tratando de estudiar dónde están los errores y mejorarlos, lo que estamos haciendo es abandonando el desafío de hacer las cosas mejor y volver a los estados primitivos. Yo no sé, pero creo que me voy a tener que empezar, voy a buscar en Amazon a ver si consigo plumas y me empiezo a vestir como se vestían hace 2000 años atrás. Miren, se han escrito una cantidad de libros y ensayos académicos tratando de responder de alguna manera del por qué se produce el colapso de la sociedad. Y se han planteado diferentes teorías y diferentes factores que van, por ejemplo, desde problemas internos de orden a la destrucción de los recursos naturales hasta el desmoronamiento de las bases morales de la justicia y del derecho. Miren, hermanos, mi corazón duele. Tengo un corazón rajado, partido. Cuando estoy mirando lo que va sucediendo en este mundo, cómo se están dando las cosas, y pensar que le estamos dejando a la generación que viene este desastre, que nosotros ya vamos de paso, vamos a dejar el mundo vacante para que entre una nueva generación, y lo que estamos dejándoles es un desastre total. Estamos dejándoles a ellos a que traten de resolver lo que deberíamos de haber resuelto nosotros. No aprendimos nada del pasado. Ni siquiera estamos aprendiendo algo del presente, de la circunstancia en la que estamos viviendo. Pero, a ver, me asalta la impotencia. La predicación de hoy no llega a oídos abiertos. No se le presta atención. El llamado al arrepentimiento se lo toma con mofa, con burla, con desprecio. Hay una total indiferencia a lo que Dios tiene y puede aportar a las sociedades contemporáneas. No hay temor de Dios, no hay respeto por las cosas de Dios, no hay preocupación por el juicio y por la condenación eterna. Solamente vivimos para las pasiones, el momento, el ahora, y mañana no nos interesa en absoluto. Vivimos en un mundo en crisis, un mundo que está al borde del colapso total, la ruina total, y sin embargo, los ideólogos que tenemos hoy siguen empujando la agenda del fracaso, de la violencia, la falsa de igualdad, el derecho de los pocos o de los potentados. Vamos a ver si aprendemos algo del pasado. Y honestamente pienso que no aprendemos, no hemos aprendido nada. Nosotros somos muy buenos para recordar el pasado, escribir libros de historia, sacar algunas ilustraciones del pasado. Pero no estamos realmente aprendiendo de los fracasos o los errores del ayer. Por eso es que vemos esta repetición de los mismos errores con distinta terminología, pero seguimos haciendo los mismos líos. Acá en el capítulo 5 de Isaías, se habla del colapso social de una sociedad entera. La sociedad de los tiempos de Isaías, el pueblo de Israel. Y para que se ubiquen, estamos hablando acá, de la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XVII, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 1 al 7 del capítulo 5, yo después les voy a pedir que ustedes lean con detalle y con tiempo todo el capítulo, los dos capítulos, verso por verso. Ahora yo voy a tratar de
de trazar, hacer un seguimiento más por seccional del capítulo 5 especialmente, y tratando de hacer una especie de bosquejo de las ideas, pero luego ustedes lo leen con más atención. Y bueno, en los versos 1 al 7 se describe un cuadro muy triste. Dios abre su corazón, nos muestra sus emociones y nos deja ver el dolor y la frustración que Él siente en este momento con el proceder social de la nación de Israel. Los compara, por ejemplo, con una viña, y una viña plantada y bien cuidada por el Señor. Como toda viña no se plantó sola, sino que es el producto de, es decir, no fueron ellos los que decidieron ser lo que llegó a ser Israel, sino que Dios fue el que trabajó y plantó a esta nación, a este pueblo. Y se describen los siguientes detalles. A ver, versículos 1, el verso 1 es una introducción, donde se introduce este canto. En el versículo 2 se nos dice cómo Dios había trabajado para plantar esta viña, esta sociedad. Y nos dice que Dios la había protegido, la había cercado, dice el verso 2 en la primera parte, la había limpiado, es decir, sacó todos los escombros y las piedras que puedan hacer el suelo improductible, que pueda, en fin, entorpecer el desarrollo normal de los productos del agro, de la tierra, del cultivo. Dios la había escogido, dice allí, plantó vides y vides escogidas. A ver, acá otra vez, disculpen que tiro un poquito el vinagre, pero noten ustedes cómo se hace énfasis en el Antiguo Testamento de esa doctrina tan repudiada muchas veces en algunos círculos, que es la de la elección. Acá tenemos otra vez que es una viña escogida. A ver, de todos los pueblos de la tierra, Dios escogió a esta gente. Y esto es un patrón que vemos a través de toda la Escritura. A ver, Dios escogió crear al hombre y a la mujer. No fue el hombre y la mujer el que escogió que Dios lo creara. Dios escogió en la etapa prediluviana a una familia para que sobrevivan al juicio que vino sobre este mundo. Dios escogió de todas las familias de Ur en la tierra de los caldeos, y de una familia en particular a Abraham, para mostrarle la tierra y darle una promesa extraordinaria que de su simiente vendría la salvación del mundo. Seguimos a través del cuadro histórico y encontramos que de Esaú y su hermano escogió al hermano menor para que sea el que continuara, ¿no? Isaac, con la promesa que le había hecho a Abraham. Cuando llegamos al periodo de la ley, Dios escogió al pueblo de Israel para hacer de ellos un pueblo muy peculiar. Así que notamos que a través de todo el Antiguo Testamento este tema de la elección es una constante, es algo que está presente. Que lo ignoremos es otra cosa. El Nuevo Testamento hace eco de cosas que ya se vienen diciendo en el Antiguo Testamento. Esto es algo aparte, al margen, para que podamos nosotros, en fin, iniciar una investigación sobre este tema. Pero bueno, en fin, Dios los escogió, y noten que también dice que en medio de ella construyó una torre para, es decir, Dios se ponía en el medio de esta sociedad para poder observarla y de esa manera guardar vigilancia, ser el atalaya. Habla de una torre y por supuesto un lugar donde producir bendición, prosperidad, lagar, dice, donde se pisaban las uvas para producir del néctar de la uva, sacar el producto. Y nos dice que Dios entonces esperaba, ansioso, en el verso 2, los resultados. Dice allí que esperaba que diese uvas. Y la sociedad de Israel en ese entonces produjo. ¿Pero qué fue lo que produjo? Bueno, para sorpresa del Señor, dice, dio uvas silvestres. Cuando digo sorpresa no quiere decir que lo agarró desprevenido a Dios. Dios sabía perfectamente de qué tela estaban hechas estas personas. El pecado había arruinado el corazón de esta gente. Acá se usan de antropomorfismo para poder describir las emociones de Dios, la tristeza que le produce a Dios y la indignación al ver que su pueblo, esta viña que él había plantado y arreglado, estaban respondiendo en una forma que no era consecuente con la gracia de Dios en cada uno de ellos. Así que produjeron entonces uvas que no sirven para nada.
uvas amargas, de mal sabor, uvas que eran imposibles de digerir y de disfrutar. Eso es lo que esta gente produjo para Dios. Así que Dios hizo y les proveyó de todo lo necesario para que produzcan buenas frutas. En el verso 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Cuidado con esto, porque el fracaso de esta sociedad no es culpa de Dios. Porque Dios hizo todo lo necesario para que este pueblo, en fin, produjera uvas correctas. Pero lamentablemente, esta gente no producía lo que Dios esperaba. ¿Y por qué? Bueno, no es porque el Dios falló en algo, sino porque la naturaleza de esta gente era mala, era una mala planta. Israel terminó siendo una vid mala, una vid falsa. Y acá pienso yo que es donde hacen eco las palabras de Jesús cuando dijo, esto lo dice Juan, yo soy la vid verdadera. Y nos dice que nosotros, permaneciendo en él como pámpanos, solamente en esa condición de permanencia en esa vid verdadera, vamos a poder producir frutos que sean del agrado de Dios, que es lo que Dios siempre esperó de su pueblo. Que produzcan con decencia algo que le lleve gloria. De lo contrario, si no estamos mantenidos en Cristo Jesús, que es la vid verdadera, y bueno, ya tenemos sobrados ejemplos a través de la historia de lo que produce el hombre que ignora a Dios y a su Hijo Jesucristo. Sucedió en los días de Isaías y está sucediendo en la actualidad. Versos 5 al 7, Dios les advierte que quitará su bendición de ellos como sociedad. Fíjense, por ejemplo, verso 5, que dice que removerá prácticamente la protección, es decir, quedará una sociedad expuesta. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré. Le quitaré su vallado y será consumida. En el verso 6 nos dice que será invadida por elementos nocivos. Dice que crecerán cardos y espinos. Y luego, al final del versículo 6, nos dice que la expondrá a la infertilidad. Dice, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, acá ya apunta la improducción económica de la sociedad. El verso 7, después de la parábola de la viña, resume, a fin de cuentas, lo que Dios esperaba de la sociedad y que lo que dio como resultado. Dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. ¿Clamor de qué? Clamor de la gente de la sociedad que estaba pidiendo que se les haga justicia y sin embargo lo que veían, lo que permeaba esa sociedad enloquecida era la injusticia. Mi pregunta es, cuando miramos esto, nos preguntamos, ¿necesitaba un salvador esta sociedad que estaba colapsando? En los versículos que siguen, que son muy interesantes, versos 8 en adelante, Isaías describe con lujos de detalles lo que está sucediendo en esta sociedad. Lo primero es una parábola de Israel, pero ahora se entra a los detalles más específicos. Y por ejemplo, versículos 8 al 10, si ustedes siguen con la Biblia, se nos habla de la codicia insaciable del capitalismo de la época. Y usa la palabra capitalismo para contemporizar, términos que utilizamos hoy. En los tiempos de Isaías este término no existía. Ahora, el capitalismo en sí no es malo. Es bueno que nosotros podamos producir capital. Esto ayuda a las sociedades. Pero acá estamos hablando de un capitalismo tóxico, de un capitalismo que lo que hace es explotar a los demás. Noten que se habla, por ejemplo, se usan términos en el versículo 8, donde dicen que gente que juntan, añaden, es decir, gente que se adueña de todo, pegan casas con casas, terratenientes que se adueñan de toda la tierra para ellos mismos y los demás que se arreglen. Acá estamos hablando de políticas de desplazamiento, de políticas de desocupación, de apropiamiento, sin importar qué le toca al otro. Para esta gente se pronostica,
en la segunda parte del verso 9 y verso 10, el colapso económico y financiero de la gente, debido a la quiebra de la fuente de riqueza, ¿no? Dice en el versículo 9 que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirá un bato, y un homer de semilla producirá un eta. En otras palabras, por más inversión que hagan, no va a producir, eso va a dar como resultado solamente la miseria. Versos 11 al 14 tenemos descrito un hedonismo descontrolado. Tenemos, la gente más preocupada buscando el placer, la satisfacción de lo sensorial, la fiesta y la licenciosidad. Usted léanlo bien después en casa eso. La gente en los versos 15 y 16, Dios nos advierte que todos van a ser a fin de cuentas juzgados, les ponen aviso previo que se acerca el colapso social. Dice, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová, ese Dios que todo el mundo quiere tirar al piso y pisotearlo, dice, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Versos 18 y 19 tenemos el desafío a la autoridad y soberanía de Dios. Noten ustedes que, por ejemplo, verso 18 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yuntas de carreta. Es decir, acá lo que está diciendo es que esta gente atrae el pecado, atraen el mal, lo glorifican y lo intensifican. Usan la cabeza para ver cómo pueden pecar con más inteligencia. Tienen la habilidad de poder pecar más, es increíble. En el verso 19 se atreven a desafiar a Dios, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es decir, siendo que Dios dice que viene el colapso de la sociedad, viene el juicio, que venga, acá estamos. Se hacen los guapos delante de Dios, sacan el pecho, desafían a Dios. Esto siglos después lo encara el apóstol San Pedro cuando dice, hablando de la venida del Señor Jesucristo, que será sorpresiva, usa el término como ladrón en la noche, y describe a Pedro como hay personas que se mofan de esta predicación, de este evento escatológico. Y hoy en la sociedad pasa exactamente lo mismo. No cambiamos en absoluto, seguimos con la misma mentalidad. Tenemos los que tergiversan los conceptos morales. Miren ustedes, verso 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá el problema es gente que dice el pecado no es pecado, el mal no es malo, la mentira no es mentira, es la verdad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esta manipulación de los conceptos. Acá estamos frente a un despotismo filosófico que impone criterios ridículos, absurdos, una alteración de la realidad para hundir a la sociedad a una ilusión absurda, al sinsentido, a las falacias. Cuando nosotros terminábamos el siglo XIX y entrábamos en los comienzos del siglo XX, existía la idea de la verdad, lo que es verdadero, y usábamos conceptos absolutos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay un cambio notable en la manera de pensar y entramos en ideas más relativistas. Hacemos que cada uno sea dueño de su propia verdad. Ya no tomamos más en cuenta principios absolutos, sino que son relativizados. Así que usted es dueño de su verdad, cada cultura tiene sus criterios, y bueno, curiosamente parecía que eso iba a ser el común denominador en las sociedades futuras. Y sin embargo, cuando ya llegamos al final del siglo XX y arrancamos estas 2 décadas del siglo XXI, notamos, curiosamente, que volvemos a los absolutos, pero invertidos. Porque, al principio, lo bueno era bueno, lo malo era malo.
pero eso había que relativizarlo. Eso es bueno, lo bueno es para usted, para mí tal vez no. Bueno, hoy le dimos vuelta al asunto y hoy decimos que lo que es bueno en realidad es malo, y eso es un absoluto. Y lo que es malo, eso es lo que dice el escritor en este caso, es darle vuelta a los criterios. Así que, a ver, llegamos a esta ridiculización de la manera de pensar en los hombres. Y el que dice a lo bueno o malo, se convence de tal manera en ese absurdo, que luego va a defender a rajatabla ese concepto equivocado y va a perseguir y a ridiculizar toda persona que diga, pero eso está mal. Eso es una tergiversación de conceptos. Es decir, si alguien se levanta hoy diciendo lo que dice este versículo bíblico, el verso 20, estaría siendo ridiculizado en la arena pública, porque no entra o no encaja en los criterios absolutos de esta sociedad enloquecida. El hombre hoy no es hombre. La mujer no es mujer. El género es una construcción social. No existe el género. Y curiosamente dice, no existe el género para crear o inventar un nuevo género, que se trata de meras clasificaciones, pero al fin de cuentas lo que hacemos es reclasificar el concepto de género, pero seguimos exactamente con el mismo juego de las ideas. O sea que no se desconstruye, sino que se construye de nuevo. Siempre la misma tiranía de las ideas, una idea de un hombre caído, un hombre pecador. Ahora las ideas, por supuesto, dadas vueltas, pero siguen siendo ideas. En el verso 21, miren qué interesante, los que supuestamente son los doctores del saber, dice, hay de los sabios en sus propios ojos. Dice, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Acá tenemos al erudito, al académico, el que se gana el premio Nobel, que abusa de su saber, un fascista intelectual que no informa, sino que impone y dicta lo que las masas deben creer y deben aceptar y la forma en que tienen que conducirse. La sociedad no la construyen las masas. La sociedad no es construida por la sociedad. Mentira, eso no es cierto. La sociedad la construyen los caprichosos, los dictadores del pensamiento, que le dicen a la gente lo que tienen que aceptar. Se lo meten de prepo. Y si usted no entra en los carriles de esa ideología, pues prepárese porque va a caer en las manos de la persecución. Lo van a crucificar en la arena pública. Esta gente que hace alarde de sus títulos, de sus logros, vuelvo a repetir, del premio Nobel a lo mejor colgado en la pared, de su profundo conocimiento, y lo que manifiestan es que llamando las cosas al revés de lo que son realmente se hacen más brutos que las mulas de corral. Los que son responsables de administrar la justicia, nos dice el versículo 23, solo se dedican a incrementar sus capitales. Y lo hacen quebrantando la ley. Dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Los versos 24 y 25 nos describen que cuando una sociedad actúa de esa manera es como el campo lleno de grama seca. Y si eso ya no fuese bastante grave, encima nos dice que es grama que va a ser consumida con el fuego. ¿Y cuáles son las razones de esta trágica situación? Bueno, verso 24 dice, desecharon la ley de Dios, y luego dice, abominaron la palabra de Dios. Y por último, la sentencia. Versos 26 al 30 indica que la sociedad, esta sociedad es vulnerable a las amenazas de naciones o de una nación enemiga más fuerte, más disciplinada que ella, de la cual no van a poder escapar. En otras palabras, lo que se dice aquí es que va a haber juicio. Esta cultura, esta sociedad está determinada a colapsar por completo. Déjenme decirles que toda similitud con eventos actuales no es mera coincidencia. Por algo Dios decidió plasmar las Escrituras con un fracaso en el pasado para que lo leamos la posteridad. Es para que podamos aprender de los errores del pasado. Que tomemos nota y no volvamos a exponer a la sociedad humana a semejante fracaso.
Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Así como Isaías fue testigo del colapso social de sus días, hoy nosotros estamos siendo testigos presenciales del colapso de nuestras sociedades. Miren, se dice que nuestro continente latinoamericano se encuentra en lo que es el mapa mundial, se encuentra en la zona roja en cuanto a índices de corrupción, junto a otros países que tenemos la desfachatez de señalar y de juzgar, porque encima nos sentamos como jueces del resto del mundo. La voluntad política a favor de los pobres es una mentira. La casta política se enriquece cada vez más, mientras que quienes los votan y les pagan sus abultados salarios se empobrecen hasta la miseria. Experimentamos la captura del Estado por delincuentes que actúan con toda impunidad y se burlan de la justicia. Ellos mismos, los dirigentes, son los que pasan legislaciones para esquivar el rigor de la ley que los condena. Somos testigos de la instrumentalización del poder demagógico. Somos testigos de la relación insultante entre élite y Estado. El agronegocio, la adquisición de bienes inmuebles y el lavado de dinero mal habido es cosa corriente en nuestro continente. El concubinato entre el poder, la justicia y el crimen organizado. El emplazamiento de mecanismos bien aceitados de desigualdad. La imposición de oligarquías de Estado. Son los que nos dirigen, los que imponen austeridad al pueblo, mientras ellos te dicen, prívense, tenemos que achicar los salarios, tenemos que hacer esfuerzo para sacar nuestras sociedades adelante, mientras ellos siguen aumentando sus salarios y enriqueciéndose sobre las espaldas de toda la sociedad. La precarización del trabajo, el emprendimiento privado, la iniciativa propia para abrazar un discurso de colectivismo falso, repugnante, farsante. La máquina de la corrupción se hace cada vez más sofisticada. En cuanto a la sociedad en general, los delincuentes hoy son nuestros héroes. El saqueo es llamado reclamo a los derechos civiles. La destrucción del bien público, la opinión del pueblo. El degeneramiento moral, liberación y tolerancia. El matriarcado fascista violento lucha contra el patriarcado. El asesinato de niños en el vientre de sus madres, discontinuidad de la vida. La explotación laboral, ambición al progreso. Y luego todos los males que hay en el mundo y en la sociedad le echamos la culpa a Dios y a la Iglesia de Cristo. Y las iglesias, que deberían ser los mecanismos que están en este mundo para hacer refugio a la gente que huye de esa farsa, de esa mentira, de ese fraude, de esa estafa, de ese desmoronamiento social. Las congregaciones, que deberían ser el refugio de esa miseria que encontramos plasmando la sociedad, hoy son cómplices exactamente de los mismos desmanes como los del resto de la sociedad sin Cristo. En este capítulo vemos a Dios frustrado, vemos a Dios enfadado, vemos a Dios preparando o preparándose para juzgar y condenar. Y así como se burlaban aquella sociedad diciendo en el verso 19, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Bueno, así procedemos hoy la sociedad contemporánea donde tú y yo estamos viviendo. ¿De qué nos sorprende a nosotros cuando vemos en los diarios o en la televisión que nuestra sociedad a nuestro alrededor se nos está desmoronando? Cuando estamos parados y vemos que los escombros caen al lado nuestro, a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás. Todo el edificio de la construcción social se está viniendo abajo.
Dios no solamente plantó la viña de Israel, como nos dice acá en este pasaje en los versos 1 al 7, sino que plantó a este mundo. ¿Pero para qué lo plantó? Bueno, podemos leer otra vez las palabras del verso 4 cuando dice: ¿qué más se podía hacer de mi viña, de este mundo, de esta sociedad humana, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Digo yo, si aquella sociedad necesitaba un salvador que la rescate de su semejante descomposición social, ¿qué nos hace pensar hoy a nosotros que estamos exentos de esa necesidad? Que no necesitamos hoy desesperadamente de un salvador que nos rescate de este desastre colosal. Cuando leemos una secuencia intermitente de ayes en los versículos estos del verso 8 en adelante, tenemos en el verso 8, dice: ay de los que, verso 11, verso 18, verso 20, verso 21, verso 22, cuando vemos esa repetición de ayes, nos está hablando de lo grave del asunto, lo serio de la situación que se está encarando. Lo que vemos hoy en las calles de Estados Unidos, el caos que se está dando en esa sociedad es un reflejo claro del caos que hay en el interior del hombre mismo, en cada uno de nosotros. En nuestro interior hay odio, hay desprecio, hay desidia, hay robo, impudicia, mentira, ambición de tener poder, discriminación, racismo, clasismos, etnicismos, explotación, fascismo ideológico, etcétera, etcétera. Podemos hacer una larga, muy larga lista de hojas. A pesar de todo este colapso, este derrumbe social, nos dice el verso 16 que Dios es soberano. Dice que es Jehová de los ejércitos. A ver, los hombres piensan que el ejército de hombres ha desplazado a Dios. No, Señor. Dios sigue siendo soberano. En el verso 16, Dios será exaltado. Y luego dice al final que Dios será santificado con justicia. En el capítulo 6 de Isaías, Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo cual el profeta Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y ciertamente que Dios envió al profeta Isaías a predicar en su nombre, predicar a esta sociedad que estaba colapsando. Pero el problema con Isaías es que no la podía rescatar, no podía salvar a la sociedad que se venía abajo. Podía predicar en nombre de Dios, pero humanamente hablando era imposible para un hombre o para los hombres de poder rescatar el derrumbe descomunal de esta sociedad. Esta sociedad necesitaba así de un predicador, pero lo que necesitaba era de un predicador que apunte al Salvador de la sociedad. Isaías no la puede salvar, no, aunque tenga el deseo de hacer algo, de participar para rescatarla, levantarla de nuevo. Era un imposible, es una tarea demasiado grande para el hombre. Necesitan de un Salvador. Ciertamente que Dios envió no solamente a un predicador, pero lo más importante de todo es que Dios envió a un Salvador para rescatar la sociedad, y fue su Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para rescatar y salvar lo que se había perdido y está arruinado de esta viña de hombres, de esta sociedad humana. 4 cosas describe el escritor como las causantes del colapso social. 1, cerrar los ojos a Dios, es decir, cerrar los ojos a la obra misma de Dios, versículo 12. 2, desconsideración por la obra de Dios, versículo 12. 3, abandonar la ley de Dios, verso 24. Y en cuarto lugar, despreciar la palabra de Dios. 4 cosas. 4 cosas que tal vez no pensamos que no son gran cosa, y sin embargo eso fue la consecuencia, mejor dicho, fue el problema, el génesis del colapso de esta sociedad. Cerraron los ojos, desconsideraron, abandonaron, despreciaron todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos descuidaron así las cosas de Dios, desconsiderando y considerándose, fíjense en ustedes la ironía, considerándose ellos mismos una sociedad invencible.
una sociedad autosuficiente, una sociedad a salvo, cuando en realidad lo que esta gente debió de haber hecho en este momento tan crítico en su fase histórica es hacer exactamente lo que hizo Isaías, que dice en el capítulo 6, verso 5, que al ver la gloria del poderoso Dios dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este hombre llegó a entender que por ver la gloria de Dios no merece estar en su presencia, merece ser destruido, desintegrado. La sociedad de hoy, como la sociedad de ayer, mi querido hermano, cree que está sentada en el trono. Nosotros creemos que hemos tomado el control de este mundo, que nosotros dirigimos todos. Nosotros pensamos que hemos derrocado a Dios, que le hemos dado un empujón. Hay inclusive quien dice que se ha matado a Dios. Miren ustedes hasta qué grado de enloquecimiento llega el hombre o muestra el hombre, que hemos desplazado a Dios y sin embargo Dios jamás se bajó de su trono. Eso es lo que nos muestra el capítulo 6, que a Isaías se le mostró la gloria de Dios, pero de un Dios sentado en su trono, y no solamente está sentado para gobernar su creación, sino que está sentado para juzgarnos a cada uno de nosotros. Él es el juez de nuestras acciones. Dios, pienso yo, nos está permitiendo hoy experimentar todas estas crisis que estamos encarando para que vengamos al Señor Jesucristo. Jesús fue el que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados en la sociedad. Y yo, no los políticos, no los religiosos, no los estrategas que tenemos hoy, los ideólogos, los ingenieros sociales, yo, dice Jesucristo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, no el yugo que nos ponen los líderes de nuestras naciones o de nuestras iglesias, que ellos ni con un dedo las mueven. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis entonces descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Bueno, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Muchos cristianos sinceros se preguntan hoy, cuando miramos la crisis que hay a nuestro alrededor, ¿qué se puede hacer con esta sociedad humana que colapsa? A ver, ¿en qué intervención podemos tener para cambiar la sociedad? Bueno, para terminar, déjenme concluir todo esto con las palabras que nos dice Hebreos en cuanto a esa pregunta, cuando nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y entonces nos invita a hacer esto: salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que nos dice la Escritura que tenemos que hacer. Salir de esta inmundicia, salir de este mundo arruinado, de este mundo que le dio la espalda a Dios, de esta sociedad que está colapsando. No digo que abandonemos ahora las urbes sociales, nos está diciendo que nos santifiquemos para Dios, que salgamos corriendo de esta miseria y que vayamos otra vez de regreso a Dios, que caigamos de rodillas a los pies de esa bendita cruz, para que Dios nos rescate. Necesitamos hoy más que nunca un Salvador que nos saque de esta crisis. Este mundo se nos está derrumbando a nuestro alrededor, y a menos que nosotros vayamos corriendo a ese arquitecto que nos puede dar salvación y construir una estabilidad que sea eterna, estamos confinados a la ruina. Todavía tenemos tiempos para poder refugiarnos en los brazos del bendito Salvador. La sociedad se está derrumbando, lo estamos viendo, somos todos testigos de eso. Y la cosa es que el peso del pecado es tan, el tonelaje es tal que no hay manera de sostener ese derrumbe. Y cuanto más pesado es lo que se cae, mayor es el estrago que se hace cuando se estrella en el fondo del fracaso. Y eso es lo que estamos observando, estamos siendo testigos
del desplome de esta sociedad por causa del peso descomunal del pecado. Y cuando llegue al fondo será un estallido total y no quedará más que ruina, destrucción y enorme miseria. Escapa ahora que hay tiempo. Ven corriendo a los pies de Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde para ti, para mí y para el resto de la sociedad. Dios nos dejó esta historia para que podamos entonces aprender del pasado. ¿Y qué es lo que se esperaba de Israel? Que vaya a buscar a Dios de nuevo. Ese Dios que los plantó, los escogió, los cuidó y fracasaron entonces en hacer su trabajo, y entonces Dios ahora dice, están estas cosas, envió al profeta Isaías a predicar para que vengan corriendo, no a buscar a Isaías, sino que vengan a buscar al Dios de la salvación. Dios envió a Jesucristo, el Dios de la salvación, el Dios encarnado, para que a través de la predicación volvamos corriendo a los pies del Señor, vengamos a refugiarnos en sus brazos y pueda entonces sacarnos de la crisis que está tomando lugar en esta hora y que va a terminar en ruina y gran ruina y, para peor de males, de consecuencias eternas. Acércate a Cristo Jesús, recibe a Cristo como Salvador en tu vida y prepárate para que el Señor te meta en una ciudad permanente, que es ese cielo bendito que tiene preparados para todos aquellos que con fe vengan a su presencia. Y ahí disfrutaremos seguridad eterna. Padre, te damos gracias por la historia, porque ha sido preservada para que podamos pensar y podamos mirar la condición en que se encuentra nuestra sociedad y ver que a veces los errores tienen tendencia a repetirse y los resultados siempre van a ser los mismos. Ayúdanos a correr a los pies de Cristo Jesús, el Salvador. Nosotros como Isaías somos enviados a predicar, pero no podemos salvar a nadie. No hay nada que podamos hacer para sostener el edificio social que se derrumba. Solamente tú, Señor, con tu poder y tu gloria puedes agarrar y levantar un edificio nuevo, que es el pueblo de Dios redimido y que te va a llevar infinita gloria. Si hay alguien que al escuchar este mensaje es tocado por tu Espíritu Santo, Señor, te imploro que esta persona pueda orar a ti aceptándote como Salvador. Y nosotros, Señor, ayúdanos en medio de esta sociedad de labios inmundos a ser personas que viven en transparencia y santidad y obediencia. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.